Presente, colegas. Listo, ya vamos a comenzar. Vamos a dar un chance que se conecten los demás colegas. Bienvenidos, colegas. Bienvenidos a todos. Entonces, bueno, hoy vamos a ver lo que son termistores y cristales osciladores, ya que muchas veces tenemos muchas fallas que nos puede dar ese componente, esos dos componentes, y es importante conocer cómo identificarlos en el esquemático y cómo trabajan también. Entonces vamos a ver lo que es primero un termistor y después vamos a ver lo que es un cristal oscilador. Porque esta semana estamos enfocados ya al nivel esquemático, cómo identificar cada componente. Voy a abrir mi esquemático. Entonces vamos a hacer un repaso de lo que es un termistor. Un termistor es un resistor cuya resistencia depende de la temperatura. Es un sensor de temperatura por resistencia. Su funcionamiento se basa en la variación de la resistividad que presenta un semiconductor con la temperatura. Existen dos tipos de termistores. Uno es el PTC y el otro es el NTC. ¿Qué significa PTC? Coeficiente térmico positivo. ¿Qué significa NTC? Coeficiente térmico negativo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia del uno del otro? El PTC va a aumentar su resistencia cuando
cambia la temperatura, cuando incremente la temperatura. Y el NTC va a disminuir su resistencia cuando la temperatura aumente. ¿Cuál es la diferencia del uno del otro? El PTC, cuando la temperatura aumente, aumenta la resistencia, y el NTC, cuando la temperatura aumente, disminuye su resistencia. En el esquemático los vamos a conseguir como TR o TH, o la palabra termistor. Muchas veces, valga la redundancia, en los esquemáticos de Apple, ¿verdad?, no conseguimos esta nomenclatura, no la vamos a conseguir. Y en los esquemáticos de Samsung conseguimos muchas veces TH y esta simbología, o muchas veces nos vamos a conseguir los esquemáticos, ¿verdad?, la simbología, y nos los van a poner como una resistencia. ¿Por qué? Porque un termistor es un tipo de resistencia también, es solamente que una resistencia que varía su valor con la temperatura. Cuando es PTC, ella va a aumentar su valor cuando la temperatura aumente, y cuando es NTC, ella va a disminuir su valor cuando la temperatura aumente. Entonces, la más común en el día de hoy, hoy en día, es la NTC, es la más común. Ahora, ¿de qué nos sirve a nosotros saber esto? Todo PCB, todo teléfono tiene termistores, que son los encargados de ver las temperaturas de ciertos componentes. Muchas veces vamos a conseguir uno en radiofrecuencia, en los conectores, alrededor de la fuente de poder o algunos IC. ¿Cuál es su función? Muchas veces muchos teléfonos, cuando los colocamos a cargar, en el caso de los Samsung nos dice temperatura muy baja para cargar. Eso quiere decir que un termistor está malo. Muchas veces vemos en internet que nos dicen cambie esta resistencia o quite esta resistencia, pero quiere decir que no es una simple resistencia, es un termistor. A veces cuando nosotros realizamos una soldadura y calentamos el equipo y tenemos transferencia térmica, alteramos el valor del termistor. Si un termistor cerca del CPU o de la fuente de alimentación, el PMIC, cambia su valor, el equipo no va a encender. Y muchas veces pasa que pensamos que el equipo se murió y le decimos al cliente, no señor, el equipo no tuvo vida, no tuvo solución, y le entregamos el teléfono al cliente, y cuando el cliente lo agarra y te dice mira, encendió, es porque no esperamos el tiempo suficiente que el equipo volviera a sus valores originales cuando esté frío. Resulta que es importante tener en cuenta que cuando hagamos una soldadura tenemos que esperar los tiempos necesarios antes de encender el equipo. Los tiempos necesarios antes de encender el equipo. ¿Qué es el tiempo necesario? Tenemos que esperar que la tarjeta llegue a temperatura ambiente para poderlo encender. Es muy importante tomar en cuenta que cuando realizamos una soldadura no podemos encenderlo de una vez, porque podemos dañar el termistor, y simplemente por un termistor esté dañado el equipo no va a funcionar o el equipo no va a dar señal, porque muchas veces tenemos 4 termistores en los equipos, uno en los conectores, tenemos también en el CPU, en radiofrecuencia y en la fuente de alimentación. Muchas veces tenemos 4 en los equipos. Entonces es importante no solamente conocer cómo trabajan, sino es importante también conocer cuál es su función. Por ejemplo, todos los teléfonos que nosotros tengamos que nos den fallas de temperatura, error de temperatura muy caliente, el equipo se va a apagar, temperatura muy baja para cargar, temperatura muy alta, todo lo que tenga que ver fallas de temperatura que nos indique el dispositivo, tenemos que sospechar de termistores. La diferencia va a ser la manera en que los vamos a identificar en los esquemáticos. Ya sabemos, por ejemplo, en el caso de Samsung, por ejemplo, vamos a buscar un esquemático de un Samsung S3 Mini. Buscamos i8190 y abrimos nuestro esquemático. Ya sabemos nosotros que los termistores lo vamos a identificar en el esquemático normalmente con la palabra TR o TH, o muchas veces vamos a tener esta simbología.
En el esquemático buscamos la palabra, hacemos zoom y buscamos TH. Aquí está. Y tenemos aquí TH400. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es un termistor. Un termistor. Este termistor, yo conozco que esta es la fuente de alimentación del equipo. Está cerca de la fuente de alimentación del equipo. Entonces, cuando tengamos fallas de temperatura en los teléfonos, tenemos que buscar los termistores siempre. La diferencia varía en que cuando lo buscamos en Apple, Huawei o Samsung son diferentes. En Huawei, Samsung, LG siempre les van a aparecer con la palabra TH o TR, pero en Apple varía. En Apple, en los equipos iPhone, no les va a aparecer termistor, no les va a aparecer TH o TR. ¿Qué tenemos que nosotros pensar como el ingeniero? El ingeniero te va a poner qué tipo de termistor es. Entonces, como los más comunes, los que se usan hoy en día son NTC, de coeficiente térmico negativo, tenemos que buscar la palabra NTC. Entonces, todos aquellos dispositivos Samsung, ¿verdad? O en caso Apple, de iPhone, tengamos fallas de temperatura, ¿verdad? Tenemos que comenzar abriendo el esquemático, ¿verdad? Y pulsamos control F y ponemos la palabra NTC y comenzamos a buscar hasta que nos parezcan los termistores. Aquí nos dicen, miren, termistores, termistores, y vamos a tener 4 termistores del tipo NTC. Aquí me dice que tengo, ¿verdad? Uno en el conector Forge, que es el de la cámara frontal, uno en el conector de la cámara trasera, uno en el radio PA, radio Power Amplifier, ¿verdad? Y uno en el procesador. Entonces vamos a identificar este. Me dice que este termistor, ¿verdad?, se llama R108. ¿Por qué Apple no le coloca que es un termistor TH o TR? Porque simplemente un termistor es un tipo de resistencia, una resistencia que varía su valor con la temperatura. En este caso, Apple me va a colocar el tipo, ¿verdad?, de componente, y me le coloca que es un tipo de una resistencia. Entonces, ya yo sé acá que esto que me dice NTC es una resistencia de coeficiente térmico negativo, ¿verdad? Y es la R108. Y yo la voy a ubicar. R108. Si sacamos un termistor y lo colocamos de otro, ¿funciona igual? Sí, funciona igual. Simplemente tiene que tener el valor estándar a verificar en el esquemático. Este termistor llega a su valor máximo a 10 kiloohmios. Es de 10 kiloohmios este termistor. Tiene que ser igual. Por ejemplo, en este caso, el de la cámara, el de la cámara frontal, el del PA y el del procesador, todos son de 10 kiloohmios. Por lo general, los termistores en Apple siempre son todos de 10 kiloohmios. Entonces, buscamos el termistor. Yo sé ya que es el R108. Y me dice que está de este lado. R108. Ahora, ¿cómo sabemos cuando un termistor está funcional? A eso vamos. Ya ubiqué mi termistor y sé que mi termistor es el R108. Lo busco en el esquemático y me dice que está de este lado. Me voy a mi microscopio y vamos a identificar dónde está ese termistor. Vamos a buscarlo. Entonces me dice acá, vamos a ubicar la tarjeta que está de este lado. Tengo la tarjeta acá, está el test point, me dice que está al lado del test point, del punto de prueba. Entonces vamos a ubicarlo. Según el esquemático, el termistor tiene que estar debajo de esta resina. Acá. Entonces,
Vamos a quitar esa resina. Ya sabemos ya cómo es la fórmula para quitar resina. Por cada 100 cc de alcohol etílico vamos a usar 10 cc de glicerina. Entonces ya coloqué mi remedor de resina. Voy a encender mi estación de soldadura y voy a buscar mi pinza para quitar la resina. Y aquí me voy. Está. Aquí tenemos uno, ¿verdad? Ahora vamos a ubicar otro termistor. El termistor se daña por aplicar calor, mucho calor. El termistor, si usan la temperatura calibrada, como hemos aprendido en los cursos, no va a ocurrir ningún daño, porque no pasamos la barrera, el umbral de temperatura del componente. Ha quedado demostrado que cuando usamos las técnicas y los procedimientos correctos no vamos a causar ningún daño en el equipo. Vamos a hacerlo de manera muy rápida. Entonces vamos a seguir ubicando termistores. Ya ubiqué uno, ahora voy a ubicar los siguientes. Tengo acá otro que me dice R110, cámara NTC. Este es un termistor de coeficiente negativo. Entonces busco R110 y me dice que está aquí donde está la cámara, y voy a ubicarlo también. Ahí dice donde está la cámara, aquí está, a la temperatura calibrada a la que hemos aprendido a retirar componentes. Recuerden que no nos podemos guiar por temperaturas ni tiempo, sino que tenemos que ser rápidos y precisos. Entonces tenemos acá el termistor y acá tenemos el termistor. Ahora, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Cómo lo vamos a medir correctamente? Bueno, ahora vamos a la práctica. Por lo general, siempre vamos a conseguirnos el termistor, ¿verdad?, con una de sus líneas a tierra. En muchos casos en Apple tienen una línea positiva y una negativa. ¿Qué podemos hacer nosotros? Correcto. La mención de resistencia solamente la va a decir en Apple, pero siempre te va a mostrar el tipo de termistor que es. Por ejemplo, Apple me está marcando aquí, ¿verdad?, que este termistor es un NTC de coeficiente térmico negativo. Se puede solo sacar el termistor en Apple y no colocar otro. No, el equipo no va a funcionar si eso no está presente. En Apple, el Apple necesita sus termistores. En Samsung sí lo pueden quitar, pero en Apple tiene que estar puesto en los equipos iPhone. No, la manera correcta de medirlo es usando un cautín. ¿Cómo lo vamos a medir? De la siguiente manera. Siempre vamos a conseguir en el termistor una de sus puntas, una de sus líneas a tierra, ¿verdad? Aquí la tenemos. Y la punta de medición, la positivo, ¿verdad?, del termistor. Entonces, ¿qué hago yo? Tengo mis puntas y me busco un caimancito y lo conecto al negativo del multímetro, a cualquier tierra común.
¿verdad? A cualquier tierra común conecto el negativo y aquí tengo el positivo del multímetro, lo voy a colocar al positivo del termistor. Ahora voy a colocar mi multímetro en escala de medición de ohms, de ohmios, de resistencia. ¿Cuál va a ser la diferencia acá? La diferencia acá va a ser, ¿verdad? Consiste en medirlo de la siguiente manera. Colocan la punta en el positivo del termistor y encienden su cautín. Cuando ustedes pasen el cautín por encima, la temperatura, el valor va a variar en el multímetro, el valor, porque ella va a detectar un cambio de temperatura. En este caso es NTC, y como es NTC, quiere decir que si es NTC, ¿cuál es su función? Vamos a la guía y dice que NTC va a disminuir su valor cuando la temperatura aumente. El termistor NTC disminuirá su resistencia cuando la temperatura aumente. Entonces, ¿cómo sabemos si está bueno o está malo? Colocamos una de las puntas a tierra, colocamos el multímetro en escala de ohm, ¿verdad? El positivo en el positivo del termistor, donde entra el voltaje del termistor, y vamos a pasar el cautín por encima suavemente. Si la resistencia disminuye, quiere decir que el termistor está bueno. Si el valor se altera y no nos disminuye la resistencia, porque el más común es NTC, el que vamos a conseguir es NTC, en todos los teléfonos vamos a conseguir NTC. Entonces, si la resistencia no disminuye, quiere decir que está malo el termistor, porque es una resistencia dependiente de temperatura. Entonces, para probarla, tenemos que aplicarle un cambio de temperatura para que ella nos pueda demostrar si está buena o está mala o no. Entonces, vamos a la práctica. Y yo voy a colocar, ya puse el negativo, el multímetro, en escala de medición de ohmios, ¿verdad? Puse una de las puntas negativas a la tierra común y el positivo al positivo del termistor lo voy a colocar ahora. Ahora miren, cuando yo coloco el positivo y voy a cerrar para que ustedes puedan ver cuando yo pongo el cautín. Ahora miren el valor en el multímetro, miren cómo va a cambiar. La resistencia disminuye. ¿Ven que la resistencia disminuye? ¿Lo logran ver? El valor va a disminuir. ¿Por qué va a disminuir? Porque este es un termistor NTC de coeficiente térmico negativo y su función es disminuir la resistencia cuando la temperatura aumente. Aquí le estoy aplicando una temperatura alta al termistor y va a disminuir la resistencia cuando la temperatura aumente. ¿Qué me quiere decir esto? Que este termistor está en perfecto estado y funcionamiento. ¿Ven? Ahora, si yo le quito la temperatura, le quito, miren, la resistencia va a aumentar, va a volver a su valor original. Ven, le aplico la temperatura y la resistencia va a disminuir. Lo quito. Entonces, esta es la manera correcta de medir un termistor. Un termistor, una resistencia dependiente de temperatura. Como es una resistencia dependiente de temperatura, necesitamos depender de una temperatura para poder hacer la prueba correcta.
Al acercar el cautín correcto, simulamos un cambio de temperatura. No hay necesidad de desmontarla para probarla. Volvemos a la práctica. Disminuye el valor cuando la temperatura aumenta. Entonces, repetimos de nuevo. Vamos a repetir de nuevo. Entonces, el termistor en el esquemático lo podemos conseguir como TR o TH. Si buscamos un esquemático de un Samsung, por ejemplo, yo busco la palabra TH y me va a aparecer el termistor. En Apple, en iPhone, no me va a aparecer la palabra TH o TR, me va a aparecer el tipo de termistor. El más común, el común hoy en día es el NTC. ¿Cuál es la función del NTC? Es el coeficiente térmico negativo, y el termistor NTC disminuye su resistencia. La resistencia va a bajar cuando la temperatura aumente. Entonces, para yo identificarlo en iPhone, cuando yo tenga una falla de temperatura, cualquier teléfono que yo tenga que me llegue en el laboratorio con falla de temperatura muy baja para cargar, la batería está muy fría para cargar, el equipo está muy caliente, toda falla de temperatura, tengo que irme primero al termistor. Y depende del termistor, yo voy a ver qué componentes hay alrededor del termistor: capacitores, diodos, bobinas o IC. Entonces, si él detecta un cambio de temperatura, él va a mostrarnos ese mensaje en la pantalla. El termistor, cuando está malo, ¿verdad?, nos da un valor fijo y el valor no cambia, o nos da un valor aleatorio, va cambiando constantemente, no está fijo. Entonces quiere decir que está malo, no hace su función. En este caso, este termistor, que está bueno, es NTC, de coeficiente térmico negativo, y sabemos que el NTC, cuando la temperatura aumente, él va a disminuir, va a bajar la resistencia. Eso quiere decir que está bueno porque él bajó su resistencia cuando yo le pasé el cautín. Le pasé un cautín a 350 grados a una temperatura alta, quiere decir que va a disminuir su resistencia. Cuando el termistor está malo, ¿qué error presenta en el equipo? Temperatura muy baja para cargar, error de temperatura. Nos salen los Samsung la grabatería con un símbolo de temperatura. Nos dicen los iPhone, pues la temperatura está muy alta, por favor apaga el dispositivo. Nos dicen en muchos Apple también, la temperatura de la cámara está muy alta, no abre la cámara, o no funciona el Wi-Fi. Se empieza a dar fallas de temperatura del equipo, muestra advertencias de temperatura, o el equipo se apaga constantemente porque piensa que está muy caliente, también se reinicia también. Entonces, todas esas fallas tenemos que tomar en cuenta el termistor. Cuando hagamos una soldadura, ¿verdad?, a una soldadura, y no esperamos que el equipo se enfriara para encenderlo, a nosotros encenderlo caliente vamos a dañar el termistor. Entonces tenemos que tomar en cuenta el termistor. Cuando la cámara no abra, que nos dice falla de temperatura, también tenemos que tomar en cuenta el termistor. En los iPhone también. Normalmente los equipos llevan de 2 a 3 y 4 termistores. Con un cautín, simplemente por arriba, ni siquiera tocarlo, es por arriba, lo pasan por arriba. Esos equipos que nosotros se nos han ido del laboratorio, correcto Daniel, se nos han ido por no conocer el tema. Ven, una cosa tan sencilla, ¿verdad?, de no conocerla nos hace perder dinero. Entonces es importante conocer todos los temas. Por eso es que acá es importante conocer y poner en práctica todo lo aprendido. No, cuando un equipo, por ejemplo, se reinicia, ¿verdad?, por seguridad, o se apaga por seguridad, ¿verdad?, el termistor puede estar trabajando correctamente.
pero puede ser causa de que no enciendan o den un consumo en la fuente también. Entonces por eso es importante revisar los termistores, pero siempre un termistor nos va a dar una falla de temperatura, el teléfono nos va a dar una falla de temperatura. Falla de temperatura. ¿En qué área o bloque se encuentran comúnmente? Por ejemplo, alrededor de la fuente de alimentación, el PMIC, en radiofrecuencia, en los conectores y en el CPU. Siempre. Uno en CPU, uno en radiofrecuencia, uno en la fuente de alimentación, el PMIC, y uno en los conectores. Puede ser de la cámara o de display. Siempre es importante. Normalmente llevan 2, 3 o 4. No, un termistor no deja un equipo en corto. Lo que puede hacer un termistor es, después de que cambies un touch IC o una soldadura, el equipo no encienda más. Y quiere decir que el termistor se dañó o se desprendió. No, el termistor no va a causar ningún consumo ni ningún calentamiento. No, el termistor va a detectar los cambios de temperatura. ¿De qué nos sirve a nosotros? ¿De qué nos sirve a nosotros, por ejemplo, saber que el termistor, cómo es un termistor o dónde medirlo? Por ejemplo, yo tengo este teléfono y este es un iPhone 5S. Y cuando yo lo enciendo me dice temperatura de la cámara muy alta. Me dice. Y yo reviso acá y todo está bien en la cámara. Desconecto la cámara y todo está bien. Y yo analizo. El termistor está por este sector. Entonces, si él va a detectar un cambio de temperatura, va a ser por este sector. Sea de este lado o del otro lado. Entonces, ¿de quién sospecharía yo si el termistor me dice temperatura de la cámara muy alta y yo ya revisé, como lo aprendido en el curso, a buscar el culpable línea por línea? Revisé capacitores, revisé bobina, revisé el conector, revisé todo y no consigo la falla. ¿De qué sospecharía yo? De los componentes que están alrededor del termistor. Tengo un IC, tengo acá un diodo y debajo tengo el IC de Wi-Fi. Entonces, si este IC de Wi-Fi estuviera en corto, que está justamente debajo del termistor, el teléfono me va a dar un error de temperatura y me va a decir temperatura muy alta. Entonces, esto nos sirve a nosotros de saber que el corto está por este sector, en este caso, ¿verdad? Si yo hice una soldadura por este sector, yo cambié el IC de Wi-Fi y después de cambiar el IC de Wi-Fi se me apagó el equipo, ¿verdad? O me da error de temperatura, ¿de quién voy a sospechar yo? Bueno, yo cambié el IC de Wi-Fi, yo no toqué más nada, pero lo que no sabíamos es que debajo del IC de Wi-Fi había un termistor. ¿Ven? Por eso es importante, toda falla de temperatura, el termistor nos va a ayudar a ubicar el sector. Si, por ejemplo, tenemos 4 acá, uno en el conector, uno en el CPU, uno debajo en la fuente de alimentación y uno en radiofrecuencia aquí abajo. Si me da error de temperatura y veo que se calienta por este lado, ya yo sé que el corte está por este lado y tengo por donde buscar. El termistor me va a ayudar. Pero si veo que no se calienta y veo que me dice que la temperatura de la cámara está muy alta, ya yo sospecho de mi termistor. ¿Y cuál es la función de un técnico profesional? Identificar y hacer las mediciones correctas. ¿Cómo hacemos las mediciones correctas? Aplicado lo que hemos aprendido ahorita. Independientemente de tu ubicación, va a dar una falla de temperatura. Va a dar una falla de temperatura, correcto. Si en el caso de los S5 lleva un termistor, de los Samsung llevan termistores en el flex de carga, entonces a veces vienen malos, vienen dañados y por eso dan esa falla. Vienen dañados ya de fábrica. Sí, puede acelerar el proceso, ¿verdad?, de enfriamiento, pero no es recomendable. Tienes que dejar que sea a temperatura ambiente, que gradualmente llegue a temperatura ambiente. ¿Cómo saber cuáles termistores debe bajar y cuáles deben subir? Por lo general, hoy en día todos los teléfonos ya usan termistores NTC. Entonces, todos les va a disminuir su valor cuando la temperatura aumente. Entonces vamos a la práctica de nuevo para que vean. Entonces volvemos.
Ya sabemos que el termistor es una resistencia dependiente de temperatura, ¿verdad? Volvemos y repetimos y dijimos, ¿verdad?, que un termistor es un tipo de resistor, un tipo de resistencia cuya resistencia depende de los cambios de temperatura. Es un sensor, básicamente es un sensor de temperatura por resistencia. Su funcionamiento se basa en la variación de la resistividad que presenta un semiconductor con la temperatura. Existen dos tipos, PTC y NTC. ¿Qué significa PTC? Coeficiente térmico positivo. ¿Y qué significa NTC? Coeficiente térmico negativo. El PTC aumenta su resistencia cuando se incrementa la temperatura, y el estándar hoy en día, el más común, el NTC, disminuye su resistencia cuando la temperatura aumente. Los termistores no les van a dar corto a tierra, siempre van a tener una de sus conexiones, uno de sus extremos conectado a tierra. No van a dar corto a tierra, no va a dar corto a tierra. Un termistor no da corto a tierra a menos que esté malo, ¿me entiendes? Simplemente va a estar uno de sus extremos conectado a tierra. ¿Por qué va a estar conectado a tierra? Porque la tierra es común, toda. Entonces, es la capa conductora más grande que vamos a tener en el dispositivo. Entonces, si en la capa conductora más grande hay temperatura, ¿quién va a ayudar a detectar? ¿Quién nos va a ayudar a detectar en la capa más grande conductora en una PCB? Porque sabemos que una PCB está constituida entre 1 y 10 capas conductoras separadas por materiales llamados sustratos. Entonces, ¿qué nos va a ayudar a detectar cambios de temperatura en esa capa? Un termistor, una resistencia dependiente de temperatura. Y al ser una resistencia dependiente de temperatura, ¿qué tenemos que hacer para medir? Aplicar temperatura para ver si está buena o no. Si un termistor está malo, tienes que buscar uno del mismo valor. Por lo general, todos son de 10 kiloohmios, es el estándar hoy en día. Son NTC y todos son de 10 kiloohmios, es lo general hoy en día. Si el termistor de CPU está malo, ¿qué falla puede presentar? El equipo no va a encender. No va a encender el equipo. El CPU, él va a detectar que el CPU está muy caliente y el equipo no va a encender. Si el termistor de radiofrecuencia está malo, ¿qué va a hacer el equipo? El equipo se va a quedar sin señal. La medición es la misma. La medición es la misma. Vamos a la práctica de nuevo para que puedan ver la medición. Entonces, tenemos la tarjeta, y yo voy a colocar el negativo a la tierra común. En este caso tengo aquí el negativo conectado con esta herramientica que me ayuda a conectarlo. El negativo conectado a la tierra común, y yo sé que es NTC porque es el estándar hoy en día. Entonces, este termistor que yo ubique acá tiene que disminuir su resistencia cuando yo le aplique una temperatura alta. Entonces coloco mi cámara para que ustedes puedan ver acá, enciendo el multímetro y sé que el termistor acá está de este lado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pongo mi cautín y la temperatura va a disminuir cuando cambia la resistencia va a disminuir cuando cambia la temperatura. ¿Ven? Aquí ya yo sé que mi termistor está malo, está bueno. Si mi termistor estuviera malo, ¿qué pasaría? El valor se quedaría fijo y no cambiaría, o estaría loco el valor. Si reemplazo un termistor de una PCB de Samsung, lo coloco en una PCB de Samsung, funcionaría perfectamente, no hay problema. En muchos casos sí. El estándar son 10 kiloohmios, en muchos casos sí. Pero a veces hay que tener en cuenta también, ¿verdad?, el diámetro, la longitud y amplitud. Dependiendo del diámetro, longitud o amplitud del componente, va a cambiar su valor también.
Por lo general, si es del mismo tamaño, vamos a tener exacto. En los iPhones podemos cambiarlos de unos a otros, no hay ningún problema. Si lo vas a cambiar de un Samsung a un Apple, sí te recomiendo averiguar primero el valor. Correcto. Sí, en este caso pues, mides una resistencia, no importa la polaridad. Pero hay que acostumbrarnos a hacerlo de manera correcta. Bueno, ahora vamos a la siguiente clase. ¿Alguna pregunta sobre los termistores? ¿Estás anotando? A ver, aquí tengo el otro que está anotando. Cuando se mide un donante, del termistor, ¿es necesario retirarlo? No, lo puedes hacer con la misma práctica que estoy haciendo. La misma práctica. ¿Una pregunta? Entonces, les voy a dejar una tarea, pero ¿cómo saber su valor? Bueno, en el esquemático vamos a tener, si en Apple tenemos el valor, pero en Samsung no, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacemos en Samsung? Por ejemplo, tenemos en Apple y me dice que este termistor, ¿verdad?, es de 10 kiloohmios y tiene un margen de error de 1%. Ahora, ¿cómo sabemos el valor? En el esquemático nos dice el valor estándar, ¿verdad? Si yo tengo el termistor y no le estoy aplicando ningún cambio de temperatura, aquí me dice que el margen de error es del 1% y es de 10 kiloohmios. Entonces, quiere decir, si yo aplicarle ningún cambio de temperatura, me tiene que dar ese valor. Me está dando un margen de error aproximadamente de 1%, prácticamente. Casi 9 kiloohmios. Quiere decir que ese está bueno, que ese es el valor correcto, pero no quiere decir que está bueno. Para saber si está bueno realmente, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar un cambio de temperatura y ver que la resistencia disminuya. Si la resistencia disminuye, ¿ahora qué hago yo? Coloco mi pinza de nuevo y voy a aplicar un cambio de temperatura a ver si la resistencia disminuye. Se cayó aquí. Y la resistencia va a disminuir. ¿Ven? Le quito y vuelve a su valor normal. Es correcto, Fernando. Siempre puede ser el termistor o un componente cercano al termistor. Entonces, cuando tengamos una falla de temperatura, tenemos que ubicar primero el termistor. Y donde esté el termistor, ya yo sé el sector donde estoy y por ahí voy a buscar el culpable si hay una falla de temperatura. ¿Qué hago primero? Hago la resistencia al termistor, ¿verdad? Hago la medición correspondiente tanto en valor nominal como en temperatura, que disminuye su resistencia con la temperatura. Si está bien, si vemos que el valor está bien sobre el margen aceptable, ¿qué vamos a sospechar? De lo que tenga alrededor y lo que tenga alrededor en el otro lado de la PCB también. Porque los componentes que estén alrededor, si hay algo en corto, va a hacer que el equipo me dé falla de temperatura. Esa es la importancia de conocer ubicar el termistor. Ahora, ¿verdad? Sabemos que en Apple nos dice, cuando tengo un teléfono iPhone, ¿qué hago yo? Un iPad, simplemente busco el tipo del termistor, NTC, y busco, investigo, y busco hasta que me diga la lámina de los termistores.
aquí tengo la lámina de termistores, miren, termistores, y aquí tengo los 4 termistores. Ahora, en un Samsung, por ejemplo, un S3, ¿qué hago yo? Me busco mi esquemático, Samsung S3, y tengo una lista de partes, y yo busco mi termistor. Vamos a buscar la lista de partes, part list, electrical part list, TH. Buscar otro esquema. Aquí está, electrical part list, y busco la palabra TH en la lista de partes. La lista de partes, ¿dónde está? Vamos a buscar por aquí, termistor, que muchas veces nos puede marcar como resistencia también. En este caso vamos a buscar la resistencia. Aquí está, TH. Busco la lista de partes y me dice que aquí es TH100, TH101 y TH500. Y busco el esquemático, control F, TH100. Buscarlo. Aquí está TH100 y me dice TH100, TH101, TH500, es la misma nomenclatura. Y tenemos un código del comprador y copio el código, lo copio, me voy a Google, abro mi buscador de Google y voy a pegar el código. Y me va a decir quién lo vende, cuál es el valor aproximado. Y aquí me dicen sensor de temperatura, en este caso me dice que es un termistor NTC, miren, termistor NTC, y en este caso es de 100 kiloohmios, 100 kiloohmios, ¿ven? Termistor NTC de 100 kiloohmios. Así lo buscamos. La diferencia va a ser que en los esquemáticos de Samsung vamos a ubicar la lista de partes eléctricas, electrical part list o EP list, y vamos a buscar TH o TR, termistor, y buscamos el código, lo copiamos, nos vamos a nuestro buscador, lo pegamos y buscamos el valor, quién lo vende y cuál es el valor aproximado. Nos dice que es un termistor NTC de 100 kiloohmios. En este caso me dice, por ejemplo, TH501 tiene otro valor. Copiamos, buscamos, igual, el código, aplicamos, no, me dice que es el mismo código. Miren, es el mismo código, vamos a verificar. Mismo código, es el mismo, esto es el mismo termistor. También. Verifico, e igual me dice termistor NTC, coeficiente térmico negativo de 100 kiloohmios. ¿Qué quiere decir esto? Que como el NTC es el estándar hoy en día, me va a decir que al yo probar la resistencia me va a dar un valor aproximado a 100 kiloohmios, un 10% de margen de error. Pero al yo hacer la prueba del termistor, el NTC, al yo aplicar un cambio de temperatura alta, la resistencia va a disminuir. De esa manera yo me voy a asegurar que está bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Puede que un esquemático no esté completo cuando trato de hacer seguimiento de una línea? Sí, puede no estar completo, pero por ejemplo en el caso de los Samsung,
¿qué nos puede ayudar los esquemáticos? Los esquemáticos de Samsung no todo el tiempo están completos, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Aprovecharlo al 100%. ¿Cómo aprovechamos al 100% el esquemático? Por ejemplo, si yo tengo, una falla en un conector, ¿verdad? Y no me parece el diagrama del conector, por ejemplo, vamos a suponer, el conector es HDC700. Yo busco el conector y trato de buscar coincidencias. Trato de buscar el conector a ver dónde me aparece el conector. Aquí está, HDC700, y aquí están las líneas del conector, ¿ven? Si no encuentran el termistor o NTC, tienen que buscar la simbología. En el diagrama eléctrico sabemos ya, que hemos aprendido ya, que esta es la simbología de resistencia. Aprendimos ya que esta es la simbología de tierra o masa, GND. Aprendimos ya también que esta es la simbología de capacitor, ¿verdad? Entonces, esta es la simbología de bobina, y vamos a aprender la simbología de termistor, por ejemplo, TH100, por ejemplo, en este caso. No me aparece acá, pero por ejemplo, la simbología de termistores es esta. Esta es la simbología de termistor. Así. Ok, ahora vamos a cerrar la clase, ¿verdad? Con cristales con osciladores. Vamos a cristales osciladores y cómo vamos a medirlo de manera con el multímetro. Vamos a adelantar. Bueno, toda fuente de alimentación, los equipos, todos los teléfonos tienen diferentes fuentes de alimentación. En muchos casos vamos a tener fuentes de alimentación para Wi-Fi, para Bluetooth, para NFC, para el equipo en general. También vamos a tener fuente de alimentación para la baseband o para ciertos componentes del circuito integrado. Vamos a conseguirnos también con equipos que tienen hasta 4 y 5 fuentes de alimentación. Ahora, ¿qué nos va a ayudar a nosotros a tener todo trabajando en ritmo? El ritmo constante, que esté todos los voltajes enviándose al mismo tiempo sin que ocurra un error. Tiene que haber un maestro encargado de la obra, y ese maestro encargado de la obra se le llama oscilador. Cuando nosotros hablamos de cristales o cristal oscilador, o cuando le decimos cristales a un IC, no es la palabra correcta. Una cosa es un IC y otra cosa es un cristal. No tiene nada que ver algo con lo otro. ¿Por qué se le llama cristal oscilador? Porque es una base metálica empalmada sobre un cristal de cuarzo que emite una resonancia a cierta frecuencia. Ahora, ¿de qué nos sirve a nosotros aprender esto? El cristal oscilador va a ser el maestro de la obra, el que va a tener a todos ahí sincronizados. En el caso de la fuente de alimentación, el PMIC, él va a tener a todos ahí, todos los voltajes sincronizados que se estén enviando constantemente. Ahora, ¿qué falla nos puede dar un equipo al momento de que el cristal oscilador esté malo? Podemos ver que aplicamos power, encendemos el equipo, el consumo sube, pero cuando soltamos power, el voltaje cae. Ahora, ¿por qué se daña el cristal oscilador? Por golpes, flexibilidad, ¿verdad? Y estrés físico. Entonces, simplemente con una caída o una ruptura de la soldadura o una ruptura del cristal oscilador puede causar que un equipo no encienda. Por eso es importante saber identificarlo. Ahora, cristal oscilador. En el esquemático los vamos a conseguir con la palabra OSC, Y o X. Existen diferentes tipos de cristal oscilador, pero su función va a ser la misma. Solamente van a tener unas diferencias. ¿Qué es un cristal oscilador? Es un circuito electrónico que utiliza
una resonancia mecánica de un cristal vibratorio de un material piezoeléctrico. Produce una señal electrónica repetitiva, a menudo una onda senoidal. ¿Qué es una onda senoidal? Es una onda que varía su frecuencia o su polaridad. Ahora, o en muchos casos pueden mandar una onda cuadrada a baja frecuencia. Un oscilador que engendra una forma de onda de corriente alterna, por lo general nos va a mostrar una forma de onda de corriente alterna, por lo general, se utilizan para controlar el tiempo y la señal de reloj. ¿Cuál es la función del cristal oscilador? Él va a tener el tiempo, va a estar constantemente el tiempo al ritmo y la señal de reloj de la fuente de poder. Él va a tener el reloj de la fuente de poder medido y él va a tener todas las salidas de voltaje, va a tener todo constantemente arriba. Va a decir, estás bien, no estás acelerado, estás bien, mantente ahí, estás bien. Entonces siempre va a estar ahí. El maestro le va a estar indicando, va a estar pautando el tiempo en la fuente de alimentación. Siempre va a estar ahí. Si el cristal oscilador no funciona, la fuente de poder va a intentar encender y va a fallar. Es el corazón del equipo, ¿ya? El maestro de la orquesta, Si el maestro, si en una filarmónica o una orquesta, una banda, el maestro no está presente, la orquesta no va a funcionar, porque va a estar todo descontrolado y después te va a sonar el tambor primero y de último la guitarra y todo va a ser un despelote. Entonces tiene que haber alguien que mantenga todo el reloj sincronizado, todo el tiempo ahí, siempre ahí, todo el tiempo sincronizado, pum, 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 pum. Entonces esa es su función. Cuando envía esa onda senoidal o en forma de cuadratura, él va a estar ahí mandando ese tiempo todo el tiempo, igualmente como un corazón que está enviando el flujo de sangre, siempre, ¿entiendes? Entonces se utiliza para controlar el tiempo, la señal de reloj y estabilizar la frecuencia, la apertura, ¿verdad? Y cierre de la salida y entrada de voltaje durante el encendido. O sea, en todo ese tiempo que él está ahí mandando esa señal constantemente, está controlando la apertura y cierre de las compuertas de voltaje de la fuente de alimentación durante el encendido del equipo. Él está así. Cuando ustedes colocan un equipo en stand-by, que el equipo está en cero y está en reposo, y simplemente nosotros presionamos power, ¿qué nos ayuda a que pueda despertar todo rápidamente? Un cristal oscilador, porque mantiene siempre todo ahí constantemente, lo mantiene todo, mantiene también todo a ritmo. Si él está malo, si él tiene un valor alterado, todo el equipo va a fallar. Sí, se puede medir con el multímetro, pero primero tenemos que comprender cómo trabaja. Ahora, existen varios tipos de cristal oscilador. Uno se le llama, ¿verdad? Es importante prestar atención en este caso, VCXO, oscilador controlado por voltaje. Y en el otro caso tenemos BTCXO, oscilador controlado por voltaje compensado por temperatura. ¿Cuál es la diferencia del uno del otro? Que ¿verdad?, se compensa a su mismo tiempo por temperatura. Ahora, ¿cómo se mide un cristal oscilador? Su unidad de medición es la frecuencia y se mide en Hz. Ahora, el Hz, ¿qué nos va a decir a nosotros? ¿Cuál es Hz? ¿Qué es el Hz? ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo lo entendemos? Ahora, el hercio, ¿verdad?, es el tiempo que se repite una onda, ¿verdad?, en un segundo. O sea, si en un segundo se repite esta onda, por ejemplo,
sabemos que la onda inicia aquí y va a terminar aquí, y aquí se vuelve a repetir. Si en un segundo se repite 60 veces esta onda, quiere decir que sería 60 Hz. Entonces, sabemos que nosotros, como la corriente alterna, la corriente que tenemos en los edificios, en las casas, cambia su polaridad, alterna su polaridad 60 veces por segundo. Por eso que nosotros vemos que a veces dice, muchos dispositivos que compramos, 110 voltios, 60 Hz. ¿Qué quiere decir eso? Que en un segundo cambia 60 veces la polaridad. Un Hz es igual a un ciclo, y un ciclo quiere decir las veces que se repite una onda en un segundo. Entonces, si en un segundo se repite 60 veces la misma onda, es igual a 60 Hz. En este caso, si tenemos 32 kHz, quiere decir que en un segundo se repite la misma onda 32.000 veces. Ahora, hay varias maneras de medirlo, pero todo cristal oscilador en el esquemático ya sabemos que lo vamos a conseguir como OSC, Y o X. Pero todo cristal oscilador tiene una entrada y una salida, y tiene diferentes valores que es importante saber. Por ejemplo, aquí vemos uno que nos dice 30 ppm, 30 pulsos por minuto. Pulsos por minuto. Me han llegado varios J5 que nunca estaba en reposo. Correcto, de cristal oscilador, Jean Calderón, disculpe. Entonces, 30 pulsos por minuto, ¿verdad? Tenemos el valor, ¿verdad? En este caso es de 24.000 MHz. 24 MHz, por lo general se le dice así, ¿verdad? Tiene un valor aproximado de 9.5 picofaradios y me mide un valor nominal de 60 ohmios. Ahora, ¿cómo lo puedo medir? Va a tener una entrada y una salida. Una entrada y una salida. Y la entrada y la salida siempre van a estar ligadas o a la fuente de alimentación o a un capacitor. Siempre conectado en serie a la misma línea de cristal oscilador. Ahora, si nos vamos a la práctica, vamos a analizar una PCB de un Samsung. Tenemos acá un cristal oscilador, ¿verdad? ¿Y cómo los identificamos? Ya sabemos que no todo lo que vemos en la PCB, se le llama cristal. A cristal se le llama uno solo y es el cristal oscilador. Podemos tener a veces, siempre vamos a tener uno siempre de una fuente de alimentación. Entonces tenemos un cristal oscilador y si hacemos seguimiento vamos a conseguir una salida que proviene del medio del cristal. ¿Lo ven? ¿Ven la línea? Ahora analizo otra por acá. Vamos a buscar otro cristal oscilador por el otro lado de la PCB. Igualmente aquí tengo uno de la salida también. Otro cristal oscilador. Otro cristal oscilador. Vamos a buscar por aquí. La PCB es un 6 de 9. Ahí está listo. 5. 6. Okay. Vamos a buscar la PCB. Aquí tenemos otra PCB. Está un iPhone 6 y aquí tenemos un cristal oscilador y tenemos acá la salida del cristal oscilador. La salida del cristal oscilador siempre va a estar ligada a un capacitor, pero también es importante
¿Cómo sabemos siempre cuál es la entrada y la salida? Por lo general siempre va a estar visible, es la salida. Se puede medir con el multímetro, correcto. Ahora, si analizamos, ¿verdad? Si analizamos un cristal oscilador como trabaja, me dice que puede dar una onda, ¿verdad? A menudo onda senoidal, ¿verdad? A menudo una onda senoidal o una onda cuadrada, una cuadratura. Ahora, si yo dibujo una onda senoidal, ¿verdad? Para que entiendan, una onda senoidal, dibujo una onda senoidal, se va a presentar de esta manera, ¿verdad? Si yo dibujo una cuadratura, se va a presentar de esta manera. Un ejemplo. Un ejemplo, ¿verdad? Y si yo me voy a la corriente directa, analizo la onda de una corriente directa, sabemos que no alterna su polaridad y se presenta en forma de línea. Y si yo analizo la corriente alterna, sé que la corriente alterna se presenta en forma de onda senoidal igual, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, si yo lo mido en corriente directa, no voy a detectar bien el valor, y aquí tampoco. Pero si lo mido en corriente alterna, voy a detectar los cambios de polaridad en el cristal oscilador o los cambios de la onda. Por ejemplo, en este caso, en corriente alterna voy a detectar los cambios de la onda. Entonces, ¿cómo se miden los cristales osciladores? En el multímetro. Atención, ¿verdad? Tenemos que medirlos en AC. ¿Por qué tenemos que medirlos en AC, corriente alterna? Porque si lo medimos en corriente directa no vamos a poder detectar bien los cambios de la onda. E igualmente, ¿verdad? Sabemos que la corriente directa se presenta en forma de línea, no cambia su polaridad, ni su onda, ni su frecuencia. Entonces lo ponemos el multímetro en escala de medición AC, cambiamos a la práctica. Y tenemos que medir con el equipo alimentado, conectado a la fuente de alimentación. Yo coloco mi fuente de alimentación en 3.8 voltios y alimento mi equipo. Voy a buscar mi cable de iPhone 6. Los cristales osciladores se van a presentar en forma de onda senoidal o cuadrada, una cuadratura. Entonces, si yo mido, para repetir, por eso les digo, presten atención. Si yo mido, ¿verdad? Sé que se presenta en forma de onda senoidal. Y si yo mido esa onda senoidal con AC, no voy a detectar los cambios. Si yo mido esa cuadratura, un ejemplo, con DC, con DC no voy a detectar los cambios, con DC, con corriente directa. Ahora, sé que la corriente alterna se presenta también en forma de onda senoidal, entonces me va a servir esa onda senoidal para detectar con un multímetro sencillo los cambios de la onda. Voy a tener una variación de voltaje en el multímetro. ¿Cómo lo hago? Coloco mi multímetro en escala de medición AC, donde está la onda, ¿verdad? Sé que la punta negra va en la terminal con y la otra en la terminal de voltaje. Alimento mi equipo, tiene que estar alimentado, conectado a la fuente de alimentación. Y al mismo tiempo presionar power. El botón encendido. En este caso voy a hacerle un pequeño jumper acá en los pins de power.
hacerlo con otro equipo. Los que no tienen osciloscopio pueden hacerlo como lo hago yo a la vieja escuela, con el multímetro. Entonces aquí tengo. Ahora, ¿qué hago? Coloco una de las puntas del multímetro a tierra. Una de las puntas del multímetro a tierra, ¿verdad? La negativa a tierra. Y con la positiva voy a hacer la medición. En la salida del cristal oscilador. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que al momento de yo aplicar power voy a ver una variación de voltaje. Presiono power, ¿ven el cambio de voltaje en el multímetro? La salida siempre va a estar ligada a un capacitor, o vamos a ver la línea visible. Por ejemplo, en este caso veo la línea visible de la salida. A la salida del cristal oscilador, muchachos. La salida del cristal oscilador, miren. La salida es un capacitor, siempre, ¿ven? Aquí está el capacitor. Siempre va conectado a un capacitor. ¿Ven la salida? Aquí está el capacitor. Presiono power. Que empieza a variar el valor. Correcto, Eduardo. Cuando está malo, no tiene la variación de voltaje. En este caso ya está desconectado ya. Pero cuando está malo, no va a tener variación de voltaje. Es correcto. Cuando está malo, no va a tener variación de voltaje. ¿Alguna pregunta? Presiona el power. Tiene que dejar el power y que el equipo comience a consumir en la fuente. Presionan power y hace la medición. El voltaje tiene que variar. Si el voltaje no varía, quiere decir que está malo la salida. El cristal oscilador quiere decir que no está haciendo su variación de voltaje, el variación en la onda. ¿Qué pasa cuando vemos la variación de voltaje? Cuando vemos la variación de voltaje, que la onda comienza a cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, va a haber una variación de voltaje, ¿verdad? Va a haber una variación de voltaje. En todo este proceso el voltaje va a variar.
Si no detectamos esta variación de voltaje, se tiene que cambiar el cristal oscilador. Fallas comunes que presenta el cristal oscilador: el equipo no va a encender, o por lo general el equipo se queda, lo conectan, consume, y cuando sueltan el botón de encendido cae a cero. También en el IC de Wi-Fi, también cuando no enciende el IC de Wi-Fi, el cristal oscilador es el que está fallando. Cuando no enciende el Bluetooth también. Los ICs de Wi-Fi y los ICs de Bluetooth tienen cristal oscilador también. En ejemplo, tenemos aquí un S3, y aquí tenemos el IC de Wi-Fi, y miren, tenemos aquí un cristal oscilador. ¿Ven? Cristal oscilador. Antes de yo cambiar el IC de Wi-Fi, ¿qué hago yo? Cambio el cristal oscilador, siempre. Cambio el cristal oscilador y cambio el capacitor en la salida del cristal oscilador también. Se cambia, siempre se cambia. Si tengo falla de Wi-Fi, también lo cambiaría. En este caso, y allá hay variación de voltaje. En ese caso, Jan Calderón, puede ser el IC de Power también, que está mal. Puede ser que con la temperatura se dañó, o también ya tiene una falla el IC de Power. O también en muchos casos, también cuando el consumo se queda así, ¿verdad? Quiere decir a veces que también el cristal oscilador, ese sí es delicado cambiarlo. Tenemos que ser muy rápidos y precisos al momento de cambiarlo. Por eso es importante practicar las técnicas de calibración, porque a veces cambiándolo también se daña, o a veces pensamos que está malo, también se daña. Pero en este caso del colega Jan está bueno, y pues puede ser el IC de Power. A una técnica para cambiarlo, usando la técnica calibrada, como hemos aprendido en las clases de soldadura. Todos, por ejemplo, los cristales osciladores, para comenzar a trabajar, para que detecte la frecuencia, tienes que dar power, un botón de encendido, tienes que enviar una señal de encendido al equipo. Cuando apenas presionas power, ya le empiezas a la medición, ya él queda oscilando. Es necesario que presiones power. Los osciladores no se van a corto, siempre se miden en la salida que está ligada a un capacitor o en la línea aparte. No se van a corto, se dañan. Si se daña, deja de funcionar. Por ejemplo, un oscilador que se daña en Wi-Fi, en un IC de Wi-Fi, a veces lo tienen interno o externo, se puede dejar de funcionar el Wi-Fi o de activar el Wi-Fi. Su valor varía, por eso es importante investigar en el esquemático, porque algunos pues varían su valor dependiendo. La falla que presentan el equipo en la fuente de alimentación le puede subir el consumo, y cuando sueltan cae a cero. El equipo puede estar en preencendido, y cuando lo ponen en reposo y lo vuelven a despertar, el equipo no vuelve a encender también. Con el osciloscopio se mide igual, eso lo vamos a aprender en la próxima clase también, pero se mide igual. Alimentan el equipo, presionan power, una punta a tierra y con la punta de prueba a la salida del cristal oscilador. Es la misma técnica, solamente cambiamos el instrumento, se miden de la misma manera. El cuarzo es delicado y es muy propenso a quebrarse con la temperatura, con los cambios de temperatura. Si lo enfriamos muy rápido, lo vamos a dañar, y si lo duramos mucho tiempo calentándolo, lo vamos a dañar. Un oscilador no coloca en corto una PCB. Lo que va a hacer es que el equipo no te va a encender. Si se daña en la PMIC, si se daña en Wi-Fi, el equipo se va a quedar sin Wi-Fi. Si se daña en radiofrecuencia, en la baseband, el equipo no va a tener email o señal. Ok, la tarea para el día de hoy, muchachos, atención, tarea para el día de hoy, ¿verdad? Van a tener, para el hoy o mañana, van a tener la tarea es identificar y hacer la prueba, tal como en el video, como aprendimos en la clase de hoy, de los termistores, y hacer las mediciones, identificación también
del cristal oscilador en los esquemáticos también. Si al presionar power el voltaje no varía o se queda fijo, está malo. En aquellos testers que miden frecuencia de la misma manera, solamente cambian a la escala de frecuencia y le va a dar la frecuencia. Igualmente de la misma manera, el equipo alimentado, presionan power, una punta a tierra y la otra en la salida del cristal oscilador. Siempre el cristal oscilador se va a medir en la salida de él. En la salida. Sí, señor, se debe aislar al momento de retirarlo. Correcto, Fernando. La manera correcta de medirlo es con el multímetro de esta manera y con un osciloscopio. En mi caso, yo uso la manera antigua, que es analizando las variaciones de voltaje en la onda. Va a variar el valor. La manera correcta de retirarlo tiene que protegerlo con cinta Kapton y aplicar la temperatura calibrada. Frank Galvey, cuando primo power y queda voltaje quito, eso es el oscilador o la fuente de alimentación, porque a veces hay equipos que tienen fuentes de poder o PMIC, cristal oscilador externo y interno también, tienen dos a veces. El interno ya va dentro del circuito integrado, hay circuitos integrados que llevan el cristal oscilador internamente dentro de ellos. Correcto, José Humberto. En este caso el cristal oscilador se coloca en AC, en alterna, en corriente alterna, porque vamos a ver la variación de la onda senoidal o de la cuadratura, la variación de voltaje. Cuando tengamos equipos que no nos dé Wi-Fi, antes de cambiar el IC de Wi-Fi o aquellas tablets chinas que no nos dan Wi-Fi, en el IC de Wi-Fi tiene un cristal oscilador, ¿verdad? Antes de cambiar el IC de Wi-Fi, cambien el cristal oscilador siempre. Cuando tengan una falla de Wi-Fi o Bluetooth, antes de cambiar el IC, cambien primero el cristal oscilador. Después de que cambien el cristal oscilador, cambian el capacitor que está en la salida del cristal oscilador y por último ya dejan el IC cuando tengan una falla de Wi-Fi en los equipos. Cuando tengan un teléfono que no enciende, que se quede el consumo suba y cuando se dejen de presionar power caen, cambien primero el cristal oscilador y de último cambien el PMIC. Si se cambia el oscilador, si se arruina el oscilador interno, el PMIC no va a funcionar. Sí, Eduardo, equipos que se quedan en logo o eso, ya eso puede ser la MMC. Se reemplaza por otro igual de la misma PCB. Sí. Por lo general hay de 32 kHz y de 24 MHz. Colega Anthony, cuando termine el video, regresa el video y ve cómo ubicar la salida correctamente. En AC, en la escala más mínima, en escala de 20 o 10 voltios, ustedes van a poder ver la variación de voltaje. En la escala más baja van a poder ver la variación. Bueno, recuerden, tarea para el día de hoy: identificar cristales osciladores, hacer la medición, identificarlo en el esquemático. Ya sabemos que en el esquemático lo vamos a ubicar con la palabra OSC, Y o X y vamos a conseguirlo de esta manera, ¿verdad?
Aquí está el cristal de cuarzo protegido también por las placas metálicas, ¿verdad? El material vibratorio conectado a las placas metálicas, ¿verdad? Lo identificamos como Y, ¿verdad? O SC o X, ¿verdad? Pueden ser así, de esta manera lo vamos a identificar. Estos son los tipos, lo vamos a conseguir así. Y siempre la salida va a estar a un capacitor. La salida va a estar a un capacitor o en muchos casos conectado directamente, pero vamos a ver la línea visible, como en este caso vemos la línea visible. Vemos la línea visible, ¿ven? Aquí se ve la línea visible. ¿Es muy necesario comprar un osciloscopio? No, colega, con el multímetro, con un buen multímetro autorrango puedes hacer la medición. Es importante tenerlo, pero con un buen multímetro autorrango puedes hacer la medición. ¿Puedes encontrar por tal osciladora mayor en eBay? Sí, claro, buscas el código y lo buscas. La entrada y la salida. En la entrada va a tener una entrada de voltaje, pero en la salida ya va a salir la variación de la onda. Siempre en la salida, se mide en la salida. También tienen capacitores conectados a la línea. En muchos casos a veces van directos también. Sí, claro, puedes usar un radio frecuente también. Sí. En muchos casos va conectado a un capacitor, pero siempre vemos la salida, siempre vemos, vamos a ver la línea, o en muchos casos en la entrada vamos a tener una entrada fija de voltaje y en la salida una variación de la onda, una variación de voltaje. Un osciloscopio está alrededor de $200. Se consigue $200. Los osciloscopios no son caros, no son costosos. Las fallas de los cristales osciladores son comunes. Aquí me llegan todos los días equipos apagados completamente. Simplemente con resoldar un cristal oscilador o cambiarlo se solucionan. Equipos costosos, equipos iPhone que no encienden. Simplemente con saber diagnosticar correctamente y así poniendo todo en práctica solucionas un equipo, un cristal oscilador. Todos los Samsung que andan por ahí con falla de Wi-Fi y eso, la mayoría, en valga redundancia, son cristales osciladores. Es la falla más común en los teléfonos, porque el cristal de cuarzo es muy sensible y simplemente con un golpe, con un estrés físico, se puede dañar. Los osciloscopios no son costosos. No son costosos tampoco, pero tampoco es tan necesario. Con un buen multímetro lo pueden hacer, un multímetro autorrango lo pueden hacer correctamente. Es la falla más común en los teléfonos. Cuando tengan un equipo que no encienda, primero verifiquen el cristal oscilador. Cuando tengan un equipo que les falle el Wi-Fi y no les funcione, verifiquen el cristal oscilador también. Entonces recuerden, tarea, identificar el termistor en el esquemático, hacer la medición que tenga la variación de resistividad y identificar los cristales osciladores e igualmente hacer la medición y que tenga la variación de voltaje de la onda y identificarlo en el esquemático también. Esa es la tarea. Bueno, colegas, eso es la clase de hoy. Con eso terminamos hoy. Hasta la próxima clase. Y un abrazo y un saludo y pongan todo en práctica. Si tienen una posición y tienen que colocar la misma posición que lo vieron, porque tienen una entrada y una salida. Tienen que estar pendientes.
No se puede colocar cualquiera, tienen que averiguar el valor. Si no saben el valor, recomendable es que lo saquen de la misma PCB y lo coloquen en la misma forma. La próxima clase va a ser, ¿verdad? Será el día jueves. La próxima clase lo anuncio mañana. Será el jueves la próxima clase. Se mide montado, colega. Montado. Hay que alimentarlo para poderlo medir. Sí, tengo que ir al peluquero. Sí. Bueno, y un abrazo al colega Kevin que está cumpliendo años. Saludos, hermano. Bendiciones a todos, saludos. Recuerden hacer la tarea que les dejé. Voy a estar pendiente. Ojo con la frecuencia de los cristales. Recuerden, si no saben el valor y no tienen el esquemático, sáquenlo de la misma PCB y lo colocan de la misma manera, que lo vieron, y lo colocan igual. Yo siempre lo saco de la misma PCB por los tamaños, porque a veces varían. Saludos, colegas.